Guidini Rodil presenta Humanos con Recursos, el primer espacio donde los recursos humanos son los protagonistas, para conocer a las personas detrás de los recursos. Once de la mañana, 5 minutos, se los habíamos contado. Esta semana venimos con Humanos con Recursos recargado, edición especial el lunes y ahora la habitual de todos los miércoles. ¿Cómo te va, Matías? Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Así es, estamos por segunda vez en esta semana en nuestro encuentro de todos los miércoles para repasar los principales temas de recursos humanos y hoy con una nueva situación o una nueva hipótesis que me parece interesante, sobre todo para aquellos que están comenzando su carrera profesional. Sí. Vamos a conversar sobre cuáles son las competencias o las características que buscan las empresas en los empleados, sobre todo cuando tienen que empezar su primer trabajo, ¿no? Claro. Más allá de algunas cuestiones técnicas que siempre tienen que estar, ¿no? Una carrera de grado o ser estudiante o algún conocimiento, hay cuestiones que son tienen que ver con la actitud, la personalidad, que hoy nos va a ayudar a conocer mejor en nuestro invitado, que es Carlos Marenco, que es director de Recursos Humanos de PGI, y ya le damos la bienvenida. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Qué tal, Matías? Buen día. Buen día. Gracias por la invitación. Bien, entonces, Carlos, que tiene mucha experiencia en el área de recursos humanos, ha pasado por muchas compañías, un poco para empezar con este tema, ¿no? Vos desde el lugar de la empresa, desde responsable de recursos humanos, ¿cuáles son las competencias que buscan estas compañías? Mira, para arrancar, Matías, lo que me gustaría por ahí explicar un poco es, o sea, cuando uno habla de competencias, ¿qué son las competencias, ¿no? Y las competencias es lo que traduce el sueño, la visión, la cultura de una compañía en determinados comportamientos, ¿no? Hoy en día para una persona que está ingresando, una competencia que miramos mucho es la velocidad de aprendizaje. O sea, en la mayoría de las compañías las personas que ingresan tienen que dar resultados rápidos. O sea, ya no es como antes por ahí que el proceso de inducción en una compañía por ahí podía tardar 6 meses. Hoy ya es algo que se esperan los resultados al mes y medio, a los 2 meses, ¿no? Entonces, eso es algo que se valora mucho. ¿Ok? Eso quiere decir que, más allá de lo que uno traiga, que puede, como decíamos, puede ser la base, después hay que tener velocidad para aprender, y sobre todo porque las empresas tienen características o particulares que no siempre uno puede saber, ¿no? Le dicen formas de hacer las cosas, procesos, sistemas, ¿no? Entonces, apertura y predisposición a aprender sería. Exactamente. Para profundizar un poco, muchas veces hay veces que las personas delegan en la compañía todo lo que es el proceso de aprendizaje, ¿no? Pero también hay una parte muy importante que es lo que depende de la persona que está ingresando, ¿no? O sea, hoy cuando uno entra a una compañía por ahí que no tiene unos procesos de inducción muy fuertes, es importantísimo que la persona quiera aprender, que la persona busque la forma de aprender y se preocupe por su propio aprendizaje. Que no deje todo en manos de la empresa, ¿no? En una actitud un poco más pasiva, diciendo, bueno, a ver qué me van a decir. Exactamente. Que se mueva. Es algo que ya venimos conversando en muchos planos, ¿no? Generalmente pasa esto, ¿no? Que, bueno, a ver qué tienen para mí, cómo hago para crecer, qué me van a dar. Y lo que dice acá un poco Carlos es, como decíamos en otras también charlas, es arranquemos también por nosotros, ¿no? ¿Qué otra competencia vos pensás que hoy también, más allá de lo que es el aprendizaje, valoran las organizaciones cuando buscan contratar a un empleado? Yo creo que hay una competencia muy importante, es la flexibilidad, ¿no? O sea, hoy estamos en un país cambiante, en el cual las condiciones nos cambian constantemente, nos cambia la realidad, y bueno, una persona que sea capaz de adaptarse a los cambios requeridos por el negocio es algo sumamente valorado, ¿no? O sea, que pueda llegar a modificar su conducta
alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades, ¿no? O sea, eso es algo que en el mundo, en todo lo que es Sudamérica, se valora mucho de los argentinos, ¿no? Esa capacidad de improvisar o poder resistir a toda costa, ¿no? Exactamente. Que a nosotros un poco nos desgasta, pero en algún lugar parece que lo ven como algo positivo. Exactamente, o sea, es algo que nos cambia realidades, buscamos nuevas formas de hacer las cosas, o sea, una persona que no se frene ante las complicaciones. Exactamente. Y eso también, para destacar, ¿no? El tema de esta flexibilidad tiene que ver cuando uno, tal vez una persona que empieza a trabajar, que esté abierto a que la puerta por donde ingresa no necesariamente determina después su futuro para toda la vida, ¿no? Uh-huh. Esto que decía un poco Carlos, o sea, yo puedo entrar por un área, por una función, una tarea, en la parte comercial, en la parte de finanzas, pero esta flexibilidad me lleva a que tal vez también pueda estar rotando, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué otra más? Hablamos de aprendizaje, flexibilidad. Una que nosotros miramos mucho es, a veces, decirle de una forma más criolla, que es usar el tanque de reserva o la milla extra, ¿no? O sea, hoy siempre las compañías tratan de equilibrar la vida personal con la vida profesional, el llamado work-life balance, pero muchas veces por ahí las compañías entran en unas dificultades, surgen imprevistos y cuando la compañía lo requiere, que la persona esté en esos determinados momentos, es algo que se valora mucho, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que vos podés de alguna forma investigar o indagar en el proceso de selección. ¿Cómo? Sí, o sea, uno cuando está entrevistando no necesariamente por ahí le hace a una persona preguntas sobre cómo se ha desarrollado en su vida laboral. También eso lo puede ver cómo se desenvuelve en su vida familiar, en su vida personal, ¿no? Y cómo reacciona ante determinados hechos, ¿no? O sea, ¿Y vos pensás, Carlos, que hoy con esta nueva generación de gente joven, catalogada como generación Y o los que puedan venir después, este tema del esfuerzo adicional, la milla extra, es conseguible? ¿Vos lo ves? ¿Es más difícil? ¿Qué botón hay que tocarle? ¿Por dónde pasa la cosa para que estas nuevas generaciones consiga eso, ¿no? Mira, sí es conseguible, por ahí es un poco más difícil de encontrar, pero por supuesto son competencias que las personas tienen y que están en el mercado, ¿no? O sea, lo que es importante también para que una persona use el tanque de reserva o dé la milla extra es que esté comprometida con un proyecto dentro de la compañía, ¿no? Cuando por ahí a las compañías les cuesta vender el proyecto que tienen todo, buscar el compromiso para que dé la milla extra se hace un poco más difícil. Ahora, Carlos, estas competencias, o sobre todo esta última que destacás, ¿no? Que recién lo describíamos como realmente empezar a ponerse y a jugar con la camiseta de la empresa, ¿no? Es un camino que uno logra, más allá de poder vislumbrarlo al momento de la selección y de verlo, que logra desarrollar y conocer, entiendo, ante por lo menos un tiempo de desarrollo de ese profesional que ha ingresado, ¿no? Para poder terminar de ver estas capacidades o potencialidades en él, o sea, o se le ponen o se le presentan al que recién ha ingresado a una empresa, digamos, estas alternativas para que dé a conocer estas competencias. Yo creo que es una competencia, o sea, si uno por ahí tiene que diferenciar las competencias, ¿no? O sea, para mí sería más casi una competencia de estas, las de carácter, ¿no? Porque son las que a una compañía le cuesta mucho más capacitar, entrenar o desarrollar, ¿no? Estas son por ahí competencias inherentes a la persona. A la persona que las trae. Pero, contestando puntualmente tu pregunta, esto es una persona, por ahí ya al mes vos podés evaluar si esta persona la tiene o no, o sea, te doy un ejemplo concreto. Si, por ejemplo, llega fin de mes y
estamos en época de cierre de cuatrimestre y hay que contar inventario, y hay que hacerlo en un día, y por ahí es una tarea que va a requerir por ahí muchas horas, un esfuerzo por ahí de mucha gente, que involucren a otras áreas, ¿no? O varias áreas, podés llegar a medir, por ejemplo, con comportamientos como esos, ¿no? Bien, entonces vimos qué buscan hoy las empresas, qué valoran algunas capacidades, dijimos, capacidad de aprendizaje, flexibilidad, y esto último que contaba Carlos, con este esfuerzo adicional, esta milla extra. Yo diría 3 recomendaciones que quien nos está escuchando puede decir si estoy cerca de eso o no, cómo cierra conmigo y qué posibilidades entonces tendré de conseguir un muy buen trabajo a futuro. Lo que llega ahora es enseguida la búsqueda nuevamente de la semana. Venimos con una propuesta renovada. Pueden comunicarse siempre con nosotros, por ello, por si están interesados o por lo que deseen acercarnos a este espacio, a humanosconrecursos@guidinirodil.com. A continuación presentamos La Búsqueda de la Semana. Quédate para conocer las mejores oportunidades laborales y encontrar el trabajo que siempre soñaste tener. humanosconrecursos@guidinirodil.com.ar. Esa es la dirección a la cual tenés que escribir si esta es tu oportunidad de trabajo. Y como decía Cecilia, estamos con una búsqueda que ya comentamos hace unas 2 semanas, que es una posición de gerente de legales, pero hago un paréntesis, aprovecho para responder un tema que muchas veces nos preguntan, es ¿cuánto dura un proceso de búsqueda? Y la verdad que estos procesos de búsqueda que son yo diría de gerencia senior o de alta dirección, son procesos que usualmente no duran menos de 3 meses, entre 3 o 4, son posiciones muy altas, a veces muy estratégicas, que a veces en la entrevista hay gente que no está en el país, entonces eso necesariamente a veces demora la definición, y por eso es que estamos de vuelta con esta posición de gerente de legales, que es muy interesante. ¿Qué estamos buscando? A nivel profesional, obviamente buscamos una persona que esté graduada en la carrera de Derecho, que tenga un conocimiento avanzado del inglés. Es una compañía que queda en zona sur, siempre decimos que esto puede ser relevante para quien tenga que moverse dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires. Tiene responsabilidad no solo sobre Argentina, sino también sobre Chile, Bolivia, Paraguay, el resto de la región de Sudamérica. Buscamos a alguien, un abogado que tenga por lo menos 5 u 8 años de experiencia. ¿Qué otras características? Puede ser alguien que haya tenido experiencia profesional tanto en un estudio como en una empresa, no es algo que sea definitivo para un sentido u otro, porque un abogado de una empresa generalmente tiene un soporte y otros estudios especialistas en las diferentes ramas sobre el cual apoyarse. Entonces, gerente de legales, una posición senior de una compañía multinacional, alguien que tenga un inglés avanzado y sobre todo alguien que sea joven de espíritu, porque es una compañía con una cultura muy dinámica, muy flexible, y necesitamos a alguien que pueda sentirse cómodo más que nada en ese ritmo. humanosconrecursos@guidinirodil.com.ar. Y compartiendo Humanos con Recursos con la posibilidad de bucear, de indagar un poco en el tema de las competencias fundamentalmente pensando en el profesional, en el joven, el que no tiene mucha experiencia, que ha ingresado a una compañía y qué cosas realmente son dignas de destacar o se valoran de él, ¿no? Y fuimos hablando en la primera etapa con Carlos. ¿Cuáles son esas competencias? Hablamos de 3. Así es, hablamos de la flexibilidad, la capacidad de aprendizaje y la posibilidad de dar una milla extra como 3 características que hoy buscan las empresas. Nos contaba Carlos Marenco, director de Recursos Humanos. Si tenés esas 3 características, estás muy bien posicionado para poder conseguir un buen trabajo. Ahora, como próximo paso, Carlos, ¿cómo puedo yo asegurarme de alguna forma ser riguroso en el proceso de selección para encontrar esas competencias? Mira, ahí Matías, hay una forma que por ahí sale evaluando a la gente con algunos por ahí test que son muy conocidos, pero lo más importante, lo que yo siempre digo es, cuando no hay duda, no contrato, ¿no? Y siempre pensar en poner a la mejor gente
en las mejores oportunidades y no a la mejor gente en los problemas más grandes. Esa es un lindo análisis, ¿no? O sea, primero también encontrar cuáles son las posiciones más importantes, ¿no? Que eso uno lo tiene que tener claro, porque tal vez se equivoca pensando que, como decías vos, la posición más importante es donde tengo el mayor problema, y capaz no es así. Exactamente. Una pequeña trampa. Ahora, una vez que yo me aseguro ese proceso de selección riguroso, puede pasar que por un motivo u otro no funcione. ¿Y qué pasa cuando tengo una persona entonces que no tiene las competencias que necesito? O sea, digo, ¿cómo resuelvo esa situación? Mira, o sea, por ahí sería cómo darme cuenta cuando una persona se tiene que bajar del barco o por ahí pasar a una situación especial, ¿no? Yo creo que ahí nos tenemos que hacer dos preguntas. Una es, ¿la contrataría de nuevo? ¿No? Y después la segunda es, si esta persona viene y me dice que se va de la compañía, ¿me pongo contento o me pongo triste? Ese es un buen ejercicio que cualquiera que nos esté escuchando puede ser como una pequeña, como decimos muchas veces, checklist, ¿no? O sea, dos preguntas que uno tiene que plantearse cuando dice, le pasa esto, ¿no? Que dice Carlos, tengo que prescindir de una persona, claro, ¿no? Eso es una buena noticia, me genera un problema o me genera un alivio, sería, ¿no? Y bueno, cosas que hay que pensar más allá de estas competencias, ¿no? Claro, exactamente. Déjame decirte, Cecilia, que este jueves que viene, sí, como todos los mañana, jueves, exactamente a las 21:30, estrenamos un nuevo episodio de Humanos con Recursos por televisión. Así es. El tema de y viene a cuenta, es selección de personal. Vamos a hablar de lo que es la entrevista, del proceso, con diferentes protagonistas, como te contaba en otras oportunidades. Estuvimos entrevistando a profesionales de recursos humanos de compañías como Google, Globant, Sandón, Clorox, profesores también, para hablar sobre el proceso de selección. Esto lo pueden encontrar, como decimos siempre, por el canal WOI. Mañana jueves 21:30 horas. Así es, bueno, y de esta manera, con la posibilidad de mañana tener la chance de mirar este espacio por la televisión, y si no, esperar a la semana que viene, donde vamos a volver a encontrarnos así, buceando sobre el mundo de los recursos humanos. Bueno, muy bien, Matías. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Carlos, por acompañarnos, contarnos estas cosas que nos pueden orientar para conocer, como decíamos, un poco las competencias que se buscan y después saber si esa persona tiene que seguir o no en la compañía. Bueno, muchas gracias. Fue un placer estar acá con ustedes. Matías, hasta el miércoles. Nos vemos. Esto fue Humanos con Recursos, el primer espacio donde los recursos humanos son los protagonistas. Te esperamos el próximo miércoles a las 11 para seguir conociendo a las personas